Ahora estamos batallando también para los jóvenes que quieren organizar empresas y que tienen absolutamente todo en contra. Imposible conseguir capital, mercados a veces muy cerrados, muy dominados. Bueno, entonces estamos haciendo equipo con ellos. Este es un programa que lleva ya 2 años y que pensamos cada vez hacerlo más grande y también nos ha dado muy buen resultado. Hemos encontrado jóvenes muy brillantes, muy talentosos, que con el respaldo, el apoyo que debemos darles, pues hacen cosas maravillosas. Entonces yo te diría, más que el discurso de siempre que hay que apoyar a los jóvenes, pues yo te diría, este tipo de acciones y políticas que tienen que ver con los jóvenes, que es apostar con y por los jóvenes, pues es lo que hay que hacer en todo el país. Cuanto antes mejor. Gracias. Tengo registradas 3 preguntas más. El micrófono 5. Aquí adelante, por favor, si nos pasan micrófono también. El 4 y acá atrás. Y terminamos con eso. Adelante. Muchas gracias. Señor jefe de gobierno, querido Marcelo Ebrard, Edilberto Huesca de NRM Comunicaciones. Ha sido un tema de un servidor de hace muchos años el ver el problema del crecimiento poblacional. En 1970 éramos 48 millones de habitantes. En el año 2000, 97 millones de habitantes. Y hoy somos más de 113 millones de habitantes. Esto en países desarrollados no se ve, nunca no se ha visto. Y si nosotros como país subdesarrollado no generamos los empleos necesarios, y creo que es imposible crearlos con un crecimiento poblacional de ese tamaño, nos crea un serio conflicto en nuestro país. Lo has medido mucho, sé que es una preocupación no de hoy, de muchos años, tuya en particular, pero creo que, dado lo que buscas tú para el año próximo, lo debes de tener muy presente y sientes que es necesario traer nuevas inversiones a México, lo estás haciendo hoy desde Kuwait, buscar nuevas industrias en nuestro país, nuevo comercio y que haya posibilidad para los jóvenes, ya sean hombres o mujeres, de que se desarrollen en trabajos mejor pagados, cosa que hoy desgraciadamente no lo podemos dar. Muchas empresas se han estancado en tiempo atrás a la fecha en tener mayor personal y por diferentes razones, entre ellas la tecnología. La tecnología nos ha permitido automatizar muchas de las actividades. Te lo transmito y ojalá nos puedas orientar o darnos tu opinión al respecto. Un saludo. Sí, por supuesto, un saludo, Edilberto, mucho gusto escucharte. Mira, yo diría, el crecimiento poblacional del país, desde luego, pues ya tenemos una población muy grande, pero ya no va a tener la curva de crecimiento que tuvo en el pasado. Entonces, por ese lado yo diría que tendríamos los próximos 10 años una gran oportunidad si nos comparamos con lo que ocurría en México pues hace 20, 25 años. Es decir, antes teníamos una tasa de crecimiento enorme y ha ido bajando, 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 y ahora estamos justo en el momento en el que la tasa de crecimiento podría ser coincidente con las capacidades del país para poder generar no solo empleos, sino bueno, mucho mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría de la población. Ahora, ¿de qué va a depender que eso suceda? Una es que tenemos que acelerar en educación porque está más que comprobado que si tu promedio de escolaridad es tan bajo como el que hoy tenemos en México, es decir, en la Ciudad de México vamos a llegar a 11 años de escolaridad, la meta es llegar a 12, lo más pronto que podamos, pero en muchos estados de la República todavía estamos en 8 o un poquito menos de 8 años de escolaridad. En conclusión, tenemos que hacer un programa de emergencia para que nuestro promedio de escolaridad llegue lo más pronto posible hacia los 11, 12 años. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que pensar e innovar y tener una visión distinta. Te voy a poner ejemplos. Nosotros estamos ahora, por decirte, haciendo en la ciudad 700,000 mastografías. Hay que hacer un programa nacional para eso, es detección oportuna de cáncer de mama. Bueno, ¿cuál es el cuello de botella que tenemos? Radiólogos. No hay en México el suficiente número de radiólogos para poder interpretar esas
pues son casi radiografías, digamos. Entonces, podemos planear y podemos ver con claridad qué es lo que vamos a necesitar como país y entonces incentivar y orientar en la medida de lo posible nuestros recursos en las universidades, en las escuelas, en los diplomados que tenemos, etcétera, para poder ofrecer esa educación a ese grupo de jóvenes que además van a tener su trabajo pues desde ya, por el simple hecho de que tienes una gran demanda en eso. Entonces, por un lado tenemos algunas disciplinas tradicionales en donde tienes desempleo ya estructural, es decir, que ya no lo va a absorber nuestra economía, no van a tener empleo fácilmente. Y por otro lado tienes nuevas demandas en donde no hay los especialistas que necesitamos, como ahora te ponía yo un caso, pero como ese ya tenemos listados varios. Ahora, segunda cosa que necesitamos es analizar bien hacia dónde va la economía de Estados Unidos, que es nuestro socio principal, y ajustar nuestras posibilidades a los nuevos mercados que se están abriendo. Si de los 80s para acá nos metimos en industria automotriz, de aquí en adelante habrá que pensar en otros sectores de la economía norteamericana, como por ejemplo el que te comentaba yo, o les comentaba yo hace un momento, que tiene que ver con la demanda de servicios médicos, diagnóstico, etcétera, todo en torno a servicios médicos de calidad. México puede ofrecerlos y es un mercado de billones de dólares. Por otro lado, tenemos que abrir nuevos mercados. Yo te diría solo esta reflexión. Ahora estoy en Kuwait. Me decían, bueno, ¿y a qué vas a Kuwait? Bueno, es increíble, pero es uno de los países del mundo que acaba de presentar su plan de infraestructura, que es uno de los más grandes del mundo. O sea, una inversión de 125 billones de dólares en infraestructura, difícilmente lo vas a encontrar en muchos países del mundo hoy en día. Si a esto le sumas todos los países del Golfo, pues es una suma impresionante. No hay una sola empresa mexicana aquí. Apenas vamos a abrir nuestra embajada. No estamos participando en las licitaciones. ¿Por qué? Pues quién sabe. Pues eso es lo que vamos a modificar. Porque estás hablando de los nuevos centros mundiales donde están los recursos. Entonces, tenemos que trabajar gobierno e iniciativa privada, nuestros científicos, nuestros centros de desarrollo tecnológico, nuestros centros financieros, para poder entrar a estos nuevos mercados. No hay nada que lo impida. Podemos hacerlo. Nada más que tenemos que resolverlo y debemos tener la visión para llevar a nuestro país hacia allá. Lo mismo pasa con China, etcétera. Entonces, me parece que ese es el tipo de cosas que debemos hacer. Y preparar todo nuestro sistema educativo, nuestra economía, para poderle ofrecer a esta generación posibilidades de prosperidad. Ese es el reto final al que tenemos que llegar, ese es el objetivo último de todo lo que tenemos que hacer. Y yo creo que es perfectamente posible, no que lo haga una persona, pero si hacemos un equipo entre todos lo vamos a lograr, como hemos logrado otras cosas en la historia de México. Gracias. Tenemos una pregunta más. Le ruego a los dos que la hagamos muy breve porque por condiciones de equidad con los demás aspirantes a la presidencia de la República nos queda quizá un minuto, minuto y medio. Adelante. Francisco Aguirre, presidente de Grupo Radio Centro, y mandarte un saludo muy cariñoso, desde luego, Marcelo. La pregunta, si yo fuese un votante y tú quisieras ganar mi voto, ¿qué podrías, el diferenciador entre Andrés Manuel López Obrador y tú, cuál crees que sería? ¿Cómo me convencerías? Esa es la pregunta. Sí, con mucho gusto. Bueno, mucho gusto saludarte. Yo te diría de manera muy sencilla, pues la ventaja que tienes hoy en día para tú como votante, para compararme a mí, a Andrés Manuel, o a Peña, o a quien de los que estamos compitiendo, son los resultados. Es decir, qué hemos dicho y qué hemos logrado. Entonces yo te diría, la Ciudad de México hoy tiene una situación de seguridad mejor, tenemos una tasa de inversión privada muy alta, tenemos más empleos que en muchos años antes, tenemos reconocimiento internacional, si no yo no habría sido invitado a este país. ¿Para qué me van a invitar? O sea, no es a mi persona, es a la Ciudad de México. Tenemos liderazgo en muchas materias, es decir, a ti como votante te conviene alguien que te garantice los resultados que tú necesitas. Y bueno, yo creo que eso es lo que va a hablar por cada uno de nosotros, más que lo que te digamos en esta entrevista, en esta consulta que ustedes amablemente han abierto. Yo diría los resultados están a la vista. Y finalmente
La Ciudad de México puede tener muchos problemas, pero es una ciudad que está en una situación muy distinta a la que teníamos hace 5 años. Muchas gracias, licenciado Ebrard. Como decía, por equidad con los demás aspirantes, se ha agotado el tiempo. Le queremos agradecer a nombre de la CIRT el que haya estado en vivo desde Kuwait contestando nuestras inquietudes y preguntas. Le tenemos aquí un reconocimiento que le mandamos vía cibernética y le agradecemos muchísimo el que se haya tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias, licenciado Ebrard. Las empresas de radio y televisión unidas para transformar el futuro de México. La 53 Semana Nacional de Radio y Televisión. CIRT, la voz de todos los mexicanos.